Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la tercera sesión del curso de Economía de la Universidad del Barrio. Permitidme que os recuerde el hilo conductor que venimos siguiendo en este curso, donde queríamos trabajar la cuestión de cómo la crisis del orden social neoliberal ha venido interactuando con otras crisis, sobre todo en su incapacidad de gestionar algunas de esas crisis que podrían ser de mayor enjundia en términos de problemáticas socioeconómicas, como pueden ser el incremento de las desigualdades sociales, las crisis ecológicas o los problemas de reproducción social. Y, por lo tanto, en ese contexto, las bifurcaciones que se abren o las alternativas en términos de alternativas que pudieran ser más de carácter emancipador o alternativas que, en cambio, podrían recrudecer más la situación, como parece que estamos viendo día tras día, pues son los temas que venimos tratando a lo largo de este curso y que vamos a ir y que venimos trabajando también en distintos bloques, el primero de los cuales afronta la cuestión de la crisis ecológica. Lo hemos titulado Desorden neoliberal frente a la crisis ecológica, y las primeras sesiones tuvimos a Santiago Álvarez Cantalapiedra introduciendo, enmarcando la cuestión. Tuvimos también en la última sesión a Luis González Reyes para hablarnos de la dimensión energética de esa crisis ecológica y bueno, pues las consecuencias que subyacían a esa situación. Y hoy nos acompañan Marga Mediavilla y Emilio Santiago Muiño para hablar de esta salida, digamos, que suele tener el discurso dominante cuando se le plantean estas problemáticas, que viene a ser la salida tecnológica, las promesas tecnológicas como respuesta a las crisis de civilización industrial, como promesa en muchos casos salvadora, y por eso hablábamos de, como título, el mito de la salvación tecnológica como respuesta a la crisis ecológica, ¿no? Os presento muy rápidamente a las dos personas que nos acompañan hoy. Margarita Mediavilla es doctora en físicas y profesora en el Departamento de Ingeniería y Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid. Hasta 2003 ha centrado sus investigaciones en torno a la ingeniería de control y a la robótica, pero desde entonces ha orientado sus estudios y sus investigaciones hacia la dinámica de sistemas aplicada fundamentalmente a la energía y a la sostenibilidad. Marga es miembro del Grupo de Investigación en Energía y Dinámica de Sistemas, un grupo que está realizando estudios acerca de la crisis energética global, los límites del crecimiento y las posibilidades de las energías renovables. También señalaré que Marga colabora habitualmente con El Diario y también tiene un blog personal, al igual que Emilio, si no me equivoco se llama Habas Contadas, ¿no? Y en el caso de Emilio Santiago Muiño, él es doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también ha sido docente. Es miembro de un grupo de investigación que pertenece a dicha universidad, que es el Grupo de Investigaciones Transdisciplinares sobre Transiciones Socioecológicas. Vaya nombre que nos hemos buscado de grupo. Y es también miembro del grupo motor del manifiesto Última Llamada, que también es un blog del Diario Público en el que participa Marga. Actualmente Emilio trabaja como director de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Móstoles y también colabora como profesor en el programa de estudios independientes del MACBA de Barcelona. Señalaré simplemente algunas publicaciones recientes de Emilio que merece la pena destacarse, sobre todo un libro, bueno, el de No es una estafa, es una crisis de civilización. En términos de contexto, en términos de propuestas de transición, creo que es muy interesante el libro por el cual recibió el premio Catarata en 2015, que es el libro de Rutas sin mapa, horizontes hacia una transición ecosocial. Y en FUEM Ecosocial hemos sacado recientemente también con Catarata un libro que resume su tesis doctoral, que es Opción Cero, el reverdecimiento forzoso de la Revolución Cubana. Así que, bueno, sin más, creo que vamos a entrar en materia y te dejamos el espacio a ti, Marga. Muchas gracias. Vale, bueno, pues muchas gracias, José, por la presentación, y gracias a todos por estar y todas por estar aquí en
escuchando esta tarde, que también tiene su esfuerzo. Bueno, pues yo voy a intentar centrarme en los aspectos más técnicos, para dejar a Emilio aspectos un poquito más sociales, aunque también tengo algunas pinceladas que no he podido evitar ahí añadir. A ver si me da tiempo, espero no alargarme mucho. Bueno, ¿por qué hablamos de que es un mito la salvación tecnológica? ¿Y por qué hablamos de que la tecnología no puede tomarse como un salvavidas y como una especie de Dios al que implorar para que nos salve de todos los problemas? Bueno, pues uno de los elementos por los cuales pensamos que la tecnología no puede ser ese mito salvador es por el hecho de que la tecnología se basa en la energía. De hecho, si miramos todo lo que son las tecnologías que caracterizan la edad industrial, que aparece con el siglo XX, a partir de la revolución industrial, y las comparamos con las tecnologías tradicionales, tanto la agricultura como la navegación, la artesanía, pues sus contrapartes en el siglo XX tienen una característica, y es que pues las tecnologías son mucho más avanzadas. A partir del 18 se empiezan a introducir conocimientos científicos que hacen que estas tecnologías avancen, pero también a partir del 18, a finales del 18 y del 19, lo que caracteriza a estas tecnologías es la energía. La energía que se mete en todo lo que es la fabricación y las tecnologías preindustriales es muchísimo menor que la energía que ahora mismo estamos utilizando en nuestras tecnologías actuales. O sea que, pues la tecnología va a tener un talón de Aquiles importante, que es la energía. Y claro, cuando hablamos de energía, a veces tenemos un poco ese conocimiento sobre la energía que siempre hemos estudiado desde el bachillerato o desde el secundaria, que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé por qué tenemos muy poco interiorizado la segunda ley de la termodinámica, porque esa que acabo de enunciar es la primera. La segunda nos dice que cada vez que la energía se transforma, se degrada. Y esto es algo que sabemos bastante bien de nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos gasolina en un coche, el coche consume la energía, la usa para movernos y la energía se transforma en calor y entonces, pues se degrada. Y claro, es bastante obvio que nosotros no podemos coger el calor que desprende nuestro coche y volver a convertirlo en gasolina o volver a meterlo al depósito de la gasolina del coche, ¿no? Y las leyes de la física nos dicen que incluso aunque tuviéramos una hipotética central estupenda que cogiera absolutamente todo el calor que desprende nuestro coche y todos los gases del tubo de escape y fuera capaz de transformarlo de nuevo en energía líquida para alimentar nuestro coche, ¿no? Energía química como la de la gasolina, si pudiéramos hacer eso, el segundo principio de la termodinámica nos dice que no podemos transformarla toda, como mucho un 50 y tantos %, dependiendo de los procesos. Es decir, que la energía cada vez que la utilizamos se degrada. No se destruye, pero sí que se degrada, se pierde. Y la energía de poca calidad ya no nos sirve para realizar trabajo o nos sirve mucho menos. Y claro, también otra cosa bastante obvia es que la energía viene del Sol. Vivimos en un planeta que está aislado materialmente en el espacio y que lo único que recibe es energía constantemente del Sol, y esa energía es la que mueve todo el ciclo de la fotosíntesis y la que mueve toda la vida en el planeta. Y la energía de calidad del Sol se degrada y se emite a la atmósfera en forma de energía de calor. Porque claro, si el planeta estuviera constantemente almacenando energía y no la expulsara, terminaría explotando, ¿no? O sea que hay un flujo de energía en la Tierra, igual que hay un flujo de energía en los seres vivos y en todas las cosas que se mueven, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que a partir del siglo XVIII los seres humanos es como si hubiéramos estado toda nuestra historia viviendo del salario, que es la energía del sol que nos llegaba constantemente en forma de cosechas o de leña que podíamos utilizar. Pero en el siglo XVIII descubrimos, digamos, el tesoro de la abuela que estaba escondido en el jardín, que son los combustibles fósiles, que no son más que energía solar que ha estado acumulada en la biosfera, o en la litosfera durante milenios. Y ese tesoro de la abuela, que son los combustibles fósiles, es una energía acumulada, una energía muy densa y que además la podemos sacar al ritmo que nosotros queramos. Y por eso hemos empezado a sacarla con un patrón de crecimiento tremendo. Y aquí veis pues lo que es el consumo de energía en la humanidad, que es la línea roja. La línea roja es el consumo de energía y,
perdón, la línea roja es la población y aquí tenemos el consumo de energía. Ambas se han disparado desde la revolución industrial, desde que empezamos a descubrir los combustibles fósiles, porque es lógico, tenemos una energía ahí acumulada de muy buena calidad y que la podemos extraer y bueno, pues hemos seguido un patrón de crecimiento tremendo. Y bueno, además también tenemos el problema de los minerales, porque vivimos en una sociedad del consumismo, una sociedad del usar y tirar. Y claro, ese uso de recursos minerales, pues tanto hierro como cobre, como níquel, como todos los que utilizamos en la industria, cada vez que nosotros tomamos recursos de la mina y los utilizamos, necesitamos energía. Y si además, después de usarlos, los queremos reciclar, también necesitamos energía para este reciclado. ¿Qué es lo que ha hecho que ahora tengamos muchísimas más cosas de las que tenían nuestros abuelos y además sean mucho más baratas y más fáciles de conseguir? Pues la energía, sobre todo la energía del petróleo, una energía muy abundante y de muy buena calidad. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo la mayor parte de los minerales que utilizamos en nuestra tecnología no los reciclamos, sino que los vertemos en vertederos. Y estos minerales se dispersan en la corteza terrestre, se dispersan en el agua del mar y una vez dispersos, volver a juntarlos y conseguir otra vez la concentración que tienen en la mina requiere una cantidad de energía brutal. Tanta que muchos minerales, una vez que se han dispersado, es imposible que se recuperen. Bueno, o si se recuperan, bueno, pues no tendría utilidad realmente hacerlo. Y de hecho hay veces que se mezclan entre sí y bueno, pues de hecho no sabemos cómo se pueden separar en muchos casos. Claro, eso tiene sentido o tiene importancia de cara a algunas tecnologías, como por ejemplo las electrónicas, que últimamente han conseguido prestaciones muy interesantes y por ejemplo, en un móvil, bueno, pues como este, tenemos una computadora realmente en muy poco espacio y eso se debe a minerales muy específicos que son muy poco abundantes en la corteza terrestre y que ahora mismo estamos dilapidando en vertederos. Si no contamos con ellos, pues podremos acceder a tecnologías como los IBM de los años 80, por ejemplo, que estaban hechos con hierro, con cobre y con minerales abundantes, pero muchas cosas no se podrán hacer. La buena noticia es que el reciclado es posible y tenemos unos maestros que nos muestran que esto se hace, que son los ecosistemas. En los ecosistemas de la naturaleza el reciclado de los nutrientes es tremendo, es de tasas de prácticamente el 100%, ¿no? Ahí tenéis el carbono y el nitrógeno se reciclan a tasas de más del 99%. El caso es que nuestra tecnología no es sostenible. ¿Y por qué no es sostenible? Pues porque no tiene las características que debería tener una tecnología que fuera sostenible, que se pudiera mantener en el tiempo, que son que recicle casi al 100% los minerales, que no los pierda, porque muchos de esos minerales son valiosos y una vez dispersos no se pueden recuperar, que use energías renovables, porque es evidente que todas las energías fósiles se van a acabar en algún momento, y además que se acomode a los ciclos de reciclado y de regeneración de los recursos naturales del planeta. Aquí me estoy refiriendo no a los recursos minerales, sino a recursos como los bosques, las pesquerías, etcétera, ¿no? El agua, que son recursos renovables, que se renuevan, pero claro, se renuevan a un ritmo. Si los utilizamos a un ritmo mayor, pues ya tenemos problemas con ellos. Y claro, si la tecnología depende tanto de la energía, y además de los minerales, pero sobre todo de la energía, tenemos que preguntarnos qué está pasando con la energía. Y es que en los últimos años estamos viviendo un fenómeno que es lo que se conoce como el pico del petróleo y que, bueno, pues muchos creemos que es lo que está condicionando más el momento actual, tanto política como económicamente, como socialmente, como tecnológicamente. Y es el hecho de que los pozos de petróleo suelen tener un comportamiento como esto que veis aquí en verde, que bueno, pues en un momento dado, cuando se empiezan a explotar, la producción aumenta, pero después el pozo madura y se llega a una meseta y después, en un momento dado, la producción declina. Esto se está viendo en muchísimos pozos en todo el planeta y, de hecho, bueno, pues en muchas zonas petroleras, incluso en países, ¿no?, petroleros se está viendo. El caso es que al final lo que sucede es que la extracción tiene una curva en forma de campana y cuando se ha extraído un poquito más de la mitad del petróleo que se puede extraer, la producción se hace más lenta. Y se hace más lenta y no se puede hacer más rápida por mucha tecnología que utilicemos, por muy caro que sea el precio, porque son problemas geológicos que hacen que el petróleo no fluya. Bueno, pues hay
el límite del petróleo se ha estudiado está ya ampliamente estudiado en la literatura científica y es una teoría aceptada. Y bueno, pues aquí tenéis las estimaciones de extracción de petróleo que aparecen en revistas científicas, ¿no? Los científicos que se utilizan esta teoría, que son cada vez más, nos dan perfiles de este estilo. O sea que a partir de 2020, 2030, 2040, los más optimistas, vamos a empezar a ver el declive del petróleo. Este sería el petróleo, digamos, de calidad, el petróleo que llaman convencional. Para el gas hay un fenómeno parecido y se sitúa el pico un poquito más tarde, sobre 2030, 35. Y para el carbón, algunos autores usan un fenómeno también parecido. Lo que pasa es que el carbón es un poco diferente porque es un recurso minable. Entonces, la teoría del pico del petróleo se aplica sobre todo al petróleo y al gas. Al carbón se puede aplicar porque también los carbones que se extraen son cada vez de peor calidad, pero bueno, es un poquito menos, hay con más incertidumbre en ello. Y también la energía nuclear, el uranio es un combustible muy escaso y aunque la energía nuclear utiliza muy poco, pues es posible que no haya uranio para una segunda generación de centrales nucleares porque ya pronto empezará el declive. Bueno, hay mucha controversia acerca de si hemos llegado ya al pico del petróleo. Lo que sí se nota en los últimos 10 años es que el petróleo bueno, que es esto que tenéis aquí abajo, esto es la extracción de lo que se llama petróleo convencional, que es el petróleo líquido, lo que se llama el crudo, lleva ya 10 años estancado. Esto ya debería ser portada en los periódicos porque llegamos un poco tarde a la exclusiva, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues sigue sin divulgarse masivamente. Lo que sí se ve es que la producción de petróleo, que está aquí en azul, sigue aumentando, pero ya lo está haciendo a costa de recursos que se llaman petróleos no convencionales, que son, por ejemplo, básicamente los extraídos mediante fractura hidráulica en Estados Unidos y en Canadá el petróleo de arenas asfálticas. El petróleo de arenas asfálticas es un petróleo que está imbuido en las arenas que están debajo del bosque boreal en Canadá. Y entonces, bueno, pues para explotarlo lo que hace falta es talar el bosque, sacar las arenas, calentarlas con gas natural y dejar enormes extensiones de terreno en condiciones como las que tenéis ahí. Bueno, esto tiene unas consecuencias ambientales brutales. Y claro, esto se está aplicando o se va a aplicar a una superficie que es como una tercera parte de la superficie española. Pues no sé, pone toda Castilla y León, más Navarra, más Aragón, más… Bueno, o sea, una barbaridad de territorio. Y también está el fracking, que imagino que conocéis, ¿no? El tema de la fractura hidráulica, que se basa en muchísimos pozos, porque ya el recurso es muy malo, entonces hay que perforar muchísimo y bueno, pues se deja el territorio en unas condiciones lamentables. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos petróleos no convencionales o gas no convencional? Pues yo creo que son la constatación más evidente de que tenemos problemas con la energía, porque si no tuviéramos problemas nadie se dedicaría a explotar esos recursos tan espantosamente contaminantes. Y lo que también observamos es que la tasa de retorno energético de la energía que consumimos en la humanidad está bajando. La tasa de retorno energético es un concepto muy importante que nos habla del ratio que tenéis aquí entre la energía obtenida de una fuente y la energía invertida. Si yo para sacar petróleo necesito invertir energía, pues hay un 20, un 30, un 40% de esa energía que la pierdo. Entonces, claro, cuando la tasa de retorno energético es 1, la fuente de energía ya no es una fuente de energía. Simplemente gasto tanta energía en conseguirla como la que me va a dar. Bueno, pues aquí tenéis cómo está evolucionando la tasa de retorno energético de la sociedad, del sistema mundo en general. Actualmente estamos por 9, ¿no? Cerca de 8, y vemos que va bajando. O sea que nuestro mundo cada vez se está haciendo más difícil, nuestra energía cada vez es más cara, cada vez es de peor calidad. Y claro, aquí entramos con una cuestión que está marcando las luchas políticas, sobre todo en Latinoamérica y también en algunos países de Asia, y es el extractivismo. El hecho de que los recursos sean cada vez peores implica que cada vez las consecuencias ambientales son más duras y las consecuencias sociales de esa degradación ambiental también sean más importantes. Claro, ¿qué es lo que pasa con una sociedad cuando se queda sin energía? Bueno, pues tenemos una sociedad que su economía demanda una energía y tenemos unas fuentes convencionales que se nos acaban y tenemos las renovables que podrían ser el futuro, ¿no?
Bueno, hay dos cosas que puede suceder en esta sociedad. Una es que este déficit estimule el desarrollo tecnológico, lo cual sería lo ideal, ¿no? Perdón. Buscamos unas fuentes alternativas a las que se nos agotan. Pero claro, si este desarrollo tecnológico es demasiado lento, o no funciona, lo que tendremos es que este déficit va a afectar de alguna forma a la economía. O va a cambiar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el discurso oficial. El discurso oficial habla de dos cosas. Por un lado, la sustitución tecnológica, que es lo que os comentaba, y por otro lado, la desmaterialización, que significa que creemos más PIB con actividades que requieren menos energía. Bueno, del tema de la sustitución tecnológica hay un cuello de botella ahora mismo que estamos sintiendo y es el hecho de que tenemos unas reservas de energía agotables y tenemos las renovables, pero la mayor parte de los combustibles líquidos que estamos utilizando están sacados del petróleo, mientras que el resto de las energías, tanto las renovables como las que nos quedan un poquito más, lo que nos producen es electricidad o calor. Es decir, que ahora mismo el problema ya no es que no haya energía, sino que la forma de consumir la energía que estamos utilizando para todo el transporte y para gran parte de la agricultura se basa en estos combustibles líquidos que son los primeros que están fallando. Y extraer combustibles líquidos del carbón, del gas natural o de los biocombustibles, por ejemplo, que son supuestamente renovables, tiene unas eficiencias técnicas espantosas. Si lo sacamos del carbón y del gas natural, perdemos casi la mitad de la energía y los biocombustibles, bueno, pues también necesitan una cantidad de tierras brutales. Y a mí me parece que el problema tecnológico se basa en este gráfico y es que estamos acostumbrados al petróleo, que es un combustible que tiene una gran cantidad de energía por unidad de masa y por unidad de volumen. Y todas las alternativas, como las baterías, el hidrógeno en diferentes fuentes, tienen mucha menor densidad energética. Y el salto tecnológico desde aquí hasta aquí es enorme. Entonces, las baterías están mejorando, han mejorado mucho en esta última década. Los coches eléctricos, bueno, pues hablan de que tienen autonomías de hasta 200 kilómetros, pero aún así son vehículos caros porque tienen unas baterías muy grandes, son pesados, son costosos, porque realmente es posible que nunca lleguemos a tener la densidad energética del petróleo. Y bueno, para los biocombustibles los rendimientos son espantosos. Necesitamos el doble de las tierras arables del planeta para alimentar a nuestros coches. O sea, ya están causando unos desastres enormes y están compitiendo con los alimentos a pesar de que son muy poquitos. Y, por ejemplo, cosas como el vehículo eléctrico. Bueno, pues el vehículo eléctrico no acaba de llegar. Llevamos ya 10 años casi hablando del vehículo eléctrico y aquí tenéis los datos de los últimos 10 años y en naranja tenemos todos los vehículos mundiales y aquí en naranja oscuro tenemos el número de vehículos híbridos y eléctricos, que está también por abajo. Y los únicos que están despegando son las motos eléctricas en China, sobre todo porque han prohibido las motos de explosión. O sea que al final el vehículo eléctrico en el mercado no triunfa. ¿Por qué? Pues porque es un vehículo que te da menos prestaciones y que resulta más caro y tiene sus problemas. Entonces, en cuestiones de mercado no funciona. Bueno, y las previsiones de vehículo eléctrico, las más optimistas incluso, son pequeñísimas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque creo que me he pasado preparando transparencias. En cuanto a la energía solar, bueno, en cuanto a la energía solar, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica está resultando últimamente muy barata y la verdad es que es muy interesante, tiene cosas muy interesantes, pero si la queremos escalar a gran escala, nos encontramos que, por ejemplo, doblar el consumo de electricidad actual con energía solar requeriría, bueno, pues 120 millones de hectáreas, mientras que todas las infraestructuras humanas están entre 200 y 400 millones de hectáreas, según los diferentes cálculos. O sea que es una superficie considerable. Y si sustituimos toda la
Los 17 teravatios de energía que ahora actualmente consume la humanidad los ponemos en 13 porque sí que es verdad que la energía eléctrica es de mejor calidad, pero bueno, también tiene otros problemas de almacenamiento y tal. Bueno, pues nos ponemos en una superficie que es similar a esos 200, entre 200 y 400 millones de hectáreas. Y claro, hay algunas previsiones por ahí en la literatura que nos hablan de poner paneles solares en todo el Sáhara y cosas que, bueno, que requieren ocupaciones de terreno que son similares a la tierra agrícola. Bueno, yo creo que eso no es imposible, pero es tiene poco sentido común, ¿no? El que vamos a poner tantísimos paneles por todas partes. Y claro, no hay que olvidar que la energía solar es la energía que utiliza el planeta para mover la fotosíntesis, los vientos, las olas, las mareas. Y las interacciones ahora son muy pocas porque la actuación es muy poca, pero es posible que nos encontremos con problemas graves también de ocupación de terreno y de cooptación de los ciclos naturales. Bueno, ¿qué es lo que pasa con una sociedad que se queda sin energía? Si la sustitución tecnológica no funciona, ¿qué es lo que nos dicen los economistas? Pues que crearemos más PIB con servicios y con actividades que necesitan menos energía. Pero claro, esto hay que tener mucho cuidado porque en teoría es muy bonito, pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en España estos últimos años? Pues si vemos el consumo de petróleo, que aquí lo tenemos en azul, vemos que ha caído pues, un 25%, cayó, mientras que el PIB apenas ha caído un 4%. En teoría nos estamos desmaterializando, o sea, estamos consumiendo menos energía para una disminución de PIB que es relativamente pequeña, ¿no? Pero ¿qué es sabemos lo que está pasando en España, ¿no? O sea, lo que hemos hecho básicamente es esto. Algunos siguen creciendo, el crecimiento económico es de algunos, mientras otros se ven excluidos de este consumo. Entonces, hay que tener cuidado porque podemos llegar a un ahorro energético por pobreza, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo. O sea, yo qué sé. Además es que cuando tenemos problemas con la energía, si los recursos no son suficientes, tenemos problemas de escasez, suben los precios, se disparan las señales de alarma, se empieza a invertir en alternativas y demás, pero a la vez estos precios altos hacen que aumenten los costes de producción, tenemos caída de los salarios, despidos, pobreza, caída del consumo, cae la demanda de energía, desaparecen las señales de alarma, dejamos de preocuparnos, se deja de invertir en renovables, como nos está pasando en este país, y entramos ahí en unas espirales de degradación que no se notan en los precios, que no dan señales de alarma, pero que siguen funcionando. Y luego, además, si estas inversiones en renovables nos dan tecnologías más caras, los precios vuelven a activar otra vez esta espiral de pobreza, de caída del consumo, de caída de la demanda, y seguimos alimentando un poco esa degradación. Bueno, y ya si encima apostamos por tecnologías muy contaminantes como el carbón o como el fracking o otro tipo de cosas muy contaminantes, aumentamos los desastres naturales y seguimos otra vez realimentando el círculo vicioso de la pobreza, etc. Bueno, ya un poquito para concluir, a mí me gustaría lanzar una idea, o dos ideas contrapuestas, ¿no? Cada vez los que estamos estudiando esto tenemos más claro que la solución tanto al cambio climático como al declive energético está muy lejos de ser únicamente tecnológica, porque llega tarde, porque hay muchos cuellos de botella, porque ha habido muchos fiascos y muchas decepciones en tema energético en los últimos años y muchas cosas que se vendían como mucho humo y luego se quedan en nada, y porque no se le puede dejar al mercado. Pero también yo creo que nuestra forma de concebir la tecnología puede ser crucial para que naveguemos el colapso de forma un poco mejor. Bueno, voy a poner el ejemplo eléctrica, yo creo que es bueno, si me dejáis. Sí, tienes tiempo. Bueno, esto es el ejemplo de una quesería que hay en Valladolid, una ganadería, de una gente muy innovadora, que en un momento dado eran gente de pueblo que había estado toda la vida con vacas y que quería quedarse a vivir con las vacas. Y empezaron a ver todo el problema de la PAC. Y bueno, se pasaron a la ganadería ecológica y vieron que, claro, allí en Tierra de Pinares, una zona muy seca, necesitaban regar las praderas para que las vacas pastaran. Entonces empezaron a poner gasóleo y vieron que aquello era una ruina.
Y entonces empezaron a pensar en poner energías renovables para mover el riego de las praderas. Y bueno, hicieron las cuentas, todavía los paneles estaban muy caros y se dieron cuenta de que aquello no lo amortizaban ni en 30 años y que bueno, pues no podía ser, era una ruina económica. Y entonces llegaron a la conclusión de que lo que necesitaban no era otra energía, sino que lo que no necesitaban era riego. Y empezaron a investigar en técnicas agroecológicas y descubrieron el pastoreo racional Boissin, que es un pastoreo que se desarrolló en Francia a principios del siglo XX, pero después pasó a Norteamérica. En Europa ha sido muy poco utilizado, pero sí se está utilizando en Latinoamérica, en zonas áridas sobre todo. Y consiste pues, en cosas muy sencillas, pero que bueno, es una buena gestión de los suelos y consiguen, bueno, estos chicos lo han aplicado y han conseguido estar pastando casi todo el año las vacas en una zona tremendamente árida. Los resultados han sido muy interesantes. A mí me parece que la tecnología que nos va a salvar es este tipo de tecnología. No es un invento tecnológico que siga en la misma línea en la que estamos llevando nuestra sociedad en los últimos siglos, sí que es tecnología, porque es aplicación de los conocimientos científicos a la técnica y a la vida, pero es cambiando el chip mental primero. O sea, si no cambiamos nuestra forma de pensar, la tecnología no sirve para nada. Pero si cambiamos la forma de pensar, sí que hay tecnologías que nos llevan a un futuro que puede ser, pues, por lo menos un poco menos malo. Es como si hubiéramos empezado un viaje en coche y nos hubiéramos cargado con montones de cosas, ¿no? Porque en esta sociedad consumista, encima, nos cargamos de muchas cosas inútiles. Y en mitad del viaje nos dijeran que nos tenemos que pasar a una bici eléctrica o a una motocicleta eléctrica. Y claro, la motocicleta eléctrica es fantástica, tiene una tecnología estupenda, pero es una moto, no es un coche. Entonces, tenemos que quitar equipaje primero. Y luego, el viaje puede ser muy placentero, podemos llenar las alforjas, pero claro, es evidente que no vamos a poder llevar todo el equipaje que tenemos. Y aquí me gustaría dar una nota de una corriente que yo creo que está últimamente pegando mucho y siendo un poco insidiosa. Y además, últimamente, bueno, yo he tenido una controversia ahí en mi blog personal con el tema de las pseudociencias y esa campaña que está lanzando sobre todo el país contra la homeopatía y contra, bueno, no sé, yo pensaréis que me estoy saliendo un poco de tema, pero yo creo que no me estoy saliendo. Hay una tendencia a atacar a lo que llaman pseudociencias. Y bueno, yo al principio lo escuchaba y digo, bueno, no sé, se mete mucho con la medicina natural, con el tema Pamies, que bueno, también es un nombre muy controvertido que está dando mucha caña en algunas cosas. Pero ya cuando empecé a ver que empezaban a tocar a la agroecología, empezaban a hablar de fracking, de nucleares, de los transgénicos, digo, bueno, aquí esto ya me huele mal. O sea, hay como una especie de apropiación de lo científico como excusa para mantener, bueno, yo creo que intereses comerciales, intereses industriales de una tecnología muy específica, tecnologías que venden y que tienen detrás intereses económicos muy fuertes. Entonces, sin caer tampoco en creerse todo lo que viene por ahí de mundos alternativos, hippies o llamémoslo X, o experimentos que hace la gente sin mucho rigor, hay que tener mucho cuidado con esta utilización de la tecnología y de la ciencia como excusa. Porque, bueno, no sé, hay autores que hablan de la izquierda feng shui, ¿no? La izquierda magufa o tal. Es como demonizar o ridiculizar a toda la izquierda ecologista que está hablando de agroecología, que está hablando de la naturaleza, de la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza, que es algo bastante obvio, no hace falta ser hippie para saber que es que tenemos que vivir en este planeta, etcétera. Y bueno, yo aquí, estos son textos del artículo que contesté y digo que, bueno, que no es la espiritualidad ni la superstición lo que hace que el ecologismo critique el rumbo de la sociedad tecnológica y critique la idea de progreso. Estamos criticando la idea de progreso tecnológico, pero no saliéndonos de la ciencia, sino basándonos en una abrumadora cantidad de datos y estudios científicos que demuestran que este rumbo tenemos que cambiarlo. O sea, ese ideal de progreso basado exclusivamente en la tecnología, basado exclusivamente en hacer cosas cada vez más complejas y cada vez más máquinas, bueno, pues igual tenemos que planteárnoslo, porque está entrando en colisión con la naturaleza que nos sostiene y se está quedando sin energía, que sostiene también la tecnología.
Y bueno, yo creo que el discurso pseudoescéptico en el fondo es tremendamente neoliberal y tremendamente conservador, ¿no? Porque está defendiendo pues, un poco todos esos cosas como los transgénicos que llevan detrás una lucha social en Latinoamérica tremenda y en Asia, bueno, etcétera. Y bueno, ya termino con cómo creo yo, que bueno, no sé si me equivocaré, pero es por donde a mí me da la impresión de que tenemos que evolucionar. Y aquí hay una persona que me parece muy inspiradora, que es el maestro Fukuoka, que es un agricultor ya muerto, asiático. Y bueno, Fukuoka lo que hace básicamente es utilizar un poco la tradición oriental del taoísmo y aplicarla a la agricultura. Y habla de una cosa que a mí me gusta mucho, que es la filosofía del no hacer. Y habla de que en la agricultura el ser humano lo que hace es cometer errores y para evitar esos errores lo que hace es poner parches que después crean errores todavía mayores y con esos errores lo que hace es poner otra vez más parches y dice que los humanos estamos a estas alturas todos tremendamente ocupados en mitigar los efectos de los primeros errores y que lo que tenemos que hacer es pararnos, dejar de luchar y buscar cuál era el error primigenio para corregirlo, ¿no? Yo creo que es una forma de pensar muy sensata, ¿no? Y bueno, pues también este es otro artículo de mi blog en el que hablo de las ciencias blandas del no hacer, ¿no? Que por qué a veces se mitifica tanto esa tecnología que hace cosas, que vende cosas sobre todo, y cosas muy deslumbrantes, y se desprecia tantas veces esa otra tecnología y esa ciencia que dice las cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, que no tenemos que interrumpir el cauce de los ríos ni construir en los cauces de los ríos, porque eso es peligroso, o que no tenemos que emitir, o que no tenemos que contaminar, etcétera, ¿no? Esa ciencia del no hacer parece que siempre nos la desprecian y la única que vende es la ciencia que hace cosas y que vende. Y bueno, pues tecnologías, sí, tenemos que ir a tecnologías diferentes, que no tienen por qué ser menos tecnológicas ni menos científicas. Y sabemos cómo aplicarlas, sabemos cómo hacerlas. No tenemos, yo qué sé, una energía nuclear de fusión todavía que nos consiga un montón de energía del hidrógeno, pero sí sabemos cómo no consumir energía en la vivienda y cómo cultivar alimentos sin usar pesticidas y abonos. Por ejemplo, que los abonos es uno de los consumos energéticos más importantes de la agricultura. Y bueno, pues simplemente eso. A mí me parece que la tecnología es muy importante porque muchas veces la gente no actúa ante estos temas, se queda completamente bloqueada porque no sabe qué hacer, porque no sabe vivir de otra forma. Y por eso creo que necesitamos tecnología, pero no necesitamos la tecnología estándar, necesitamos ver la tecnología de otra forma y aprender todas estas tecnologías de la sostenibilidad que nos permitan vivir bien y satisfacer nuestras necesidades con poca energía y con poco impacto ambiental. Y bueno, yo creo que muchas de ellas están inmaduras, pero podemos hacerlo. No es cuestión de que nos muramos de hambre, ¿no? O sea, es importante también huir del miedo y del discurso del miedo y del colapso y de, bueno, esto va a acabar con el planeta. Y ese discurso se tiene que hacer bajando a lo básico, a las necesidades más materiales y satisfaciéndolas. Bueno, y nada más, os dejo con el blog de nuestro grupo, este es el mío. Muchas gracias, Marga. Por los tiempos no te preocupes, vamos bien de tiempo y además siempre, si te han quedado cosas por decir, luego siempre en el coloquio podemos dejar espacio para ello. En todo caso, me parece importante la reflexión de que al final existen alternativas tecnológicas. Mirar la tecnología quizás es la mejor de la tecnología de otra manera es quizás la alternativa más importante y entonces eso nos lleva a hablar de el modelo social, el modelo económico y creo que es un poco a lo que Emilio va a aludir ahora, ¿no? Sí, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a la Universidad del Bar y a FUEN por la invitación. Es un placer, además, compartir mesa con una amiga como Marga, porque es una de nuestras científicas de referencia en un ámbito como la dinámica de sistemas. Además, es una divulgadora infatigable. Bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer una advertencia. Creo que tanto Marga como yo lo vamos a tener complicado. La razón es que probablemente con nuestras ponencias en esta mesa bueno, vamos a despertar una reacción virulenta del sistema inmunológico de vuestras ideologías.
Y es que en esta mesa se está cuestionando, aunque sea a modo de rasguños poco profundos, algunos de los preceptos de fe de la religión más importante del presente, y presupongo que con mayor o menor intensidad la gente del público, la gente que vea luego el vídeo en sus casas, pues participa de esta creencia porque es absolutamente mayoritaria, absolutamente transversal, cree en ella cualquier persona situada en un lado u otro del espectro político, incluso seguramente los que estemos en la mesa de algún modo también. Y esta religión es la tecnolatría, que podríamos definir como la ilusión supersticiosa sobre la capacidad infinita de la tecnología para resolver cualquier problema, incluidos aquellos problemas que no son técnicos, ¿no? Seguramente no es la tecnolatría la única criptorreligión de la modernidad, podríamos hablar de otras, también a lo mejor de una suerte de mercadolatría, ¿no? Y no es casualidad que Marx, para describir la dinámica fetichista de acumulación de capital, emplease una categoría propia de la antropología, cuando describía las religiones de las sociedades preestatales, como es la de fetichismo, ¿no? Fetichismo de la mercancía. Estas criptorreligiones son peligrosas porque a todos sus efectos se le une el que no se presentan como religiones y, por tanto, nos engañan, introducen un velo de distorsión en los análisis de los problemas que hay que desvelar. Claro, lo que pasa que el emperador de la mercadolatría está desnudo es algo que empieza a ser muy evidente, ¿no? Por ejemplo, a que nos intenten colar que la austeridad es una respuesta técnico-científica a un problema económico, más o menos todo el mundo sabe que la austeridad es un proyecto político. Un proyecto político que consiste en en hacer una cuestión de ingeniería social para que las cargas que soportan el terremoto de la crisis pues, vayan más a unos sectores de la sociedad y no a otros, a unos países y no a otros, ¿no? No demos por completamente desnudado al emperador de la mercadolatría, pero sin duda estamos como más vacunados. Sin embargo, la tecnolatría tiene un arraigo social muchísimo mayor. Se trata de un sistema supersticioso de creencias, pues mucho menos cuestionado y, por tanto, mucho más influyente a la hora de reforzar, de consolidar, de retroalimentar el curso continuista de las cosas, que es un curso continuista, como ha dibujado Marga, y seguramente lo habéis visto también en las ponencias con Santiago y con Luis, que nos conduce hacia el desastre, y ese es el problema, ¿no? Si nos ponemos un poco más exactos en términos antropológicos y dejamos a un lado la comparación un poco provocativa con la religión y aceptamos la palabra mito, que está en el título de la ponencia de esta tarde, que quizás suene menos exagerado, pues seguramente lo primero que se me podría contraargumentar es que, bueno, el mito en sí mismo no es malo, ¿no? Muchos de nuestros mejores logros pues, han sido inspirados en pensamientos míticos y la verdad que es cierto que los seres humanos somos menos racionales de lo que solemos creernos y de lo que solemos pregonar. Jorge Richman tiene un verso muy chulo sobre esta cuestión que dice algo así como Homo sapiens, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Bueno, pues es cierto que pensamos poco, pensamos de modo muy poco consistente y necesitamos a veces apoyarnos en mitos, apoyarnos en relatos explicativos que generan orden, que dan sentido, que impulsan el comportamiento de los seres humanos y que no son del todo irracionales porque funcionan, una cosa que los antropólogos sabemos desde hace un montón de tiempo, pero que, claro, evidentemente no guarda los estándares de certeza y de aproximación a alguna noción de verdad que esperamos de la ciencia. Claro, podríamos afirmar en este sentido que hay mitos oscurantistas, que son mitos que nos introducen en lógicas autodestructivas, y mitos iluminadores, pues que contribuyen a la mejora de la vida social. Por circunscribirnos a las mitologías políticas del siglo XX. Está claro que el mito de la igualdad humana ha inspirado mucho de los mejores logros de los últimos 100 años y el mito de la pureza racial ha promovido algunos de los terrores pues más profundos, ¿no? Incluso podríamos pensar también que los mitos cambian su función, son oscurantistas o iluminadores en función de las circunstancias. A mí no me cabe ninguna duda que en el siglo XVI o XVII la tecnolatría que podía profesar alguien como Francis Bacon pues era interesante porque estaba en un contexto civilizatorio teocrático y permitía de algún modo consolidar la autoestima de la investigación científica frente a un panorama cultural pues muy asfixiante y un panorama político muy desfavorable. Pero la tecnolatría, en un contexto de civilización profundamente tecnocientífica, además encaminada al desastre ambiental, opera justo al revés. Nos ata a unas interpretaciones de la realidad profundamente distorsionadas y además a una ordenación de prioridades nefasta. Y voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero que yo creo que sirve bien para explicar esto. Hace unos días circuló una noticia que recogía unas declaraciones de Stephen Hopkins que daba la Tierra por perdida en el medio plazo, hundida la catástrofe ambiental, y nos animaba a migrar a un exoplaneta de Alpha Centauri, que si mis conocimientos astronómicos nulos no me fallan, creo que está a 4 años luz, en un viaje que tardaríamos en hacer unos 30.000 años y empezar de cero.
Esta anécdota demuestra que se puede ser un genio en la física y un auténtico inepto social. O dicho de otro modo, porque igual inepto es la palabra un poco injusta, se puede ser un genio en física y ser una persona absolutamente crédula del mito de la tecnolatría, que piense que una empresa del calibre de una mudanza planetaria, 1, es posible y 2, es deseable. Antes de seguir y de modo preventivo, quiero defenderme de algunas críticas posibles y decir que no estoy exponiendo un argumento que se inscriba dentro de un romanticismo tecnófobo. Como comentaba Marga antes, no se trata de rechazar la tecnología por rechazarla. Se trata de resituar su función y, sobre todo, de purgar una serie de elementos que no tienen un papel tanto técnico como ideológico. Y la tecnología sí es imprescindible porque ante la crisis socioecológica hay mucho trabajo técnico que hacer. Necesitamos generaciones y generaciones de buenas ingenieras y de buenos ingenieros que sean capaces pues, de dar respuesta a muchísimos retos técnicos, seguramente en el marco de otra organización social. Y esto es la clave, ¿no? Lo comentaba antes Marga. Toda nuestra tecnosfera está planteada en un error, que es diseñarse en base a procesos lineales, cuando la única forma que tenemos de acercarnos a la sostenibilidad es la circularidad. Pues esto es una tarea técnica. Como es una tarea técnica, ganar en eficiencia, porque hemos construido todas nuestras máquinas y toda nuestra vida social desde una experiencia de una suerte de fiesta de la abundancia y de cornucopia permanente que se está terminando. Como seguramente sea también un reto técnico plantear qué dispositivos nos pueden permitir volver a vivir del salario del sol, que es un salario generoso, sin por ello caer en el nivel de vida propio del siglo XVI, XVII o del siglo XVIII. Dicho esto, es urgente insistir en que el desarrollo tecnológico no es algo, en primer lugar, evidente o asegurado, y en segundo lugar, ni mucho menos está asegurado que sea bueno. Respecto a las sombras de su viabilidad, lo voy a comentar después, me meto ahora a la cuestión de la idoneidad política y moral del desarrollo técnico, aunque sea de modo muy telegráfico, porque yo creo que es importante para situar el debate en su justo quicio. Antes de preguntarnos si la tecnología nos puede salvar, quizás convenga preguntarnos si la tecnología nos debe salvar. Y es que una de las ideas más naif y más ingenuas, a mi juicio, de nuestro tiempo, la que han caído incluso muchas de las mejores cabezas, es pensar que nuestro complejísimo sistema técnico es un objeto neutro y que toda reflexión se basa pues, en su uso, ¿no? Por ejemplo, un cuchillo en las manos de un cirujano sirve para salvar vidas, pero un cuchillo en las manos de un psicópata sirve para destruirlas. Creo que algo así decía Marx. En ese sentido, pareciera que el cuchillo no predispone ni al bien ni al mal y será el uso humano el que lo convierta en una herramienta constructiva o destructiva. El primer problema de esto es que la técnica no flota en abstracto. La técnica está inserta en un sistema capitalista y se conforma bajo sus determinaciones. Este es su marco de acción real, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, escuchar argumentos del tipo en un sistema socialista el transgénico podría ser una herramienta útil, que es un argumento muy parecido al que se hacía para defender la energía nuclear en el campo socialista antes de la Guerra Fría. Aquí hay algo extremadamente obvio que a mí me sorprende y que no se dice. ¿De verdad alguien tiene expectativas reales, que se lo crea, de que vamos a construir el socialismo suficientemente rápido como para que estos desarrollos técnicos no vengan distorsionados por las lógicas capitalistas? Por ejemplo, y tomo también otra reflexión de Richman, cuando la biología sintética se propone mejorar un árbol, y lo cual implicaría un enorme debate sobre qué narices puede ser un árbol mejor, ¿alguien duda de que esa definición de lo mejor no va a venir marcada por la rentabilidad de mercado? Segunda cuestión. Aunque mañana nos despertásemos milagrosamente en el socialismo, las tecnologías modernas son esencialmente distintas a los cuchillos. Las tecnologías modernas, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial y el Proyecto Manhattan, han dado lugar a un enorme y muy rígido entramado de dispositivos técnicos, un sistema muy complejo en el que el empleo de un aparato conlleva el empleo de otro y así sucesivamente. Han dado lugar, como decía el filósofo Anders, ya no a una serie de instrumentos independientes, sino a un mundo. Y un mundo no es algo que pueda ser manejado. Un mundo es algo que te condiciona y que define la vida social generando dependencias y herencias incuestionables. Un mundo es algo que las personas se ven obligadas a adaptarse a él. Y este devenir mundo de la técnica anula o al menos compromete de modo grave algo tan básico para la democracia como la selectividad tecnológica. Las tecnologías se nos imponen sin poder elegir si las queremos o no. Esto es un debate que también deberíamos tener. Tercera cuestión. Las tecnologías modernas han desatado fuerzas con consecuencias incontrolables e imprevisibles que convierten algo tan seguro como el fallo humano en un crimen, lo cual es problemático porque los seres humanos fallamos siempre. La energía nuclear es el ejemplo perfecto de estas tecnologías demasiado complejas seguramente para nuestra condición, en tanto que nos obliga a gestionar residuos radiactivos con una vida de 100.000 años
cuando ninguna sociedad humana ha demostrado periodos de estabilidad institucional de más de 200. Es decir, estamos asegurando un accidente en algún momento. En algún momento. Lo mismo podríamos decir seguramente de la biología sintética, de la nanotecnología. Estas tecnologías son tecnologías como de pacto fáustico, de pacto con el diablo. Yo creo que abren un desnivel moral por no poder experimentarse con ensayo y error que también conviene al menos reconocer e introducir en el debate. Cuarta cuestión, la tecnología nos da mucho, pero también nos quita. Genera nuevas potencias, pero también nuevas impotencias. Lo hace, evidentemente, en la distribución asimétrica de los procesos y los resultados, ¿no? que es muy importante. Por ejemplo, la potencia que nos ofrece un smartphone pues es también la impotencia de la guerra y el genocidio encarnizado en el Congo por el control de las minas de coltán, y permitidme ponerme así en tono poético, también el genocidio de baja intensidad de las millones de horas de vida perdidas en los centros industriales de Asia para su producción. Es decir, la potencia de la app que nos ofrece un smartphone es también la impotencia de la mina, de la cadena de montaje o de la guerra. Pero es que además esta especie de lógica perversa potencia-impotencia también se reproduce en ese lado geopolíticamente soleado de la existencia que puede ser la OCDE, el norte o los países en los que vivimos, ¿no? Los países centrales. Voy a poner un ejemplo muy tonto, y los hay muchísimo peores. Como la potencia de Internet a la hora de tener acceso a muchísimo conocimiento y muchísima información nos está volviendo impotentes, por ejemplo, para enfrentar grandes obras científicas o grandes obras literarias, porque son demasiado densas para una capacidad de concentración que se ha vuelto muy voluble. Podríamos hablar de esto mismo respecto al coche y la ciudad, a las comunidades reales y a las redes sociales, a muchísimas otras cosas, ¿no? Y finalmente, aunque existe la idea de que la tecnología es un vector de democratización, no es menos cierto que quizá lo sea más de autoritarismo potencial. Y digo más, sino también porque yo tengo la sospecha de que al menos en la tecnología moderna, la batalla entre tecnocracia y democracia no es simétrica, no es igualitaria, sino que es una batalla de David contra Goliat, y lo es por determinación material. Las tecnologías modernas son tan complejas, sus infraestructuras son tan enormes, que la última palabra de sus decisiones la tiene siempre el Estado. Y el Estado es una entidad en la que, por defecto, los movimientos emancipadores estamos fuera. Igual algún día llegamos a estar dentro, pero de momento estamos fuera. Un filósofo de Austria, Karl Ameri, hacía una reflexión muy asustado sobre lo fácil que lo van a tener las SS del siglo XXI si las cosas se ponen feas para exterminar a la disidencia política en comparación con las SS del siglo XX. Y lo van a tener fácil, entre otras cosas, por el enorme grado de nivel de control social que facilitan estas tecnologías y, además, el grado de voluntarismo entusiasta con el que la gente participa en ellas, ¿no? Alguien dirá, bueno, pues nuestras guerrillas hacker podrán impedirlo. Llamadme pesimista histórico, pero creo que si nuestras guerrillas hacker no están al mando del ejército, no van a poder impedirlo. Con este telón de fondo, que insisto que conviene no obviar, porque antes de preguntarnos si la tecnología nos puede salvar, pues hay que preguntar si la tecnología nos debe salvar, volvemos a la primera pregunta, la de su viabilidad, y yo creo que Marga ya ha presentado de modo sustancial algunas de las tesis clave para entender que no se puede apostar simplemente a que el desarrollo técnico nos va a salvar de la crisis socioecológica. Sencillamente las cuentas no cuadran, porque enfrentamos distintos cuellos de botella. Marga se ha centrado mucho en la cuestión de la energía, podríamos centrarnos también en la de los minerales, ¿no? Evidentemente, el sol y el viento son recursos infinitos, pero los minerales que sirven para construir las infraestructuras que permiten captarlos y convertirlos en electricidad no lo son. Y hay muchísimos estudios científicos que plantean que ya estamos enfrentando horizontes críticos de agotamiento de estos minerales. Y esta es una de las verdades más incontrovertibles del presente, que, por cierto, ya estaba prefigurada en un libro que es una parada obligatoria para pensar el futuro de las sociedades industriales, que es el Informe de Límites del Crecimiento al Club de Roma, que decía claramente: los cambios tecnológicos son imprescindibles, pero no son suficientes. Necesitamos también poner freno a la dinámica expansiva de nuestra civilización, tanto en población como, sobre todo, en producción industrial y consumo de los recursos. ¿Por qué razón esta verdad tan incontrovertible? Esta verdad, que está al alcance de las matemáticas de una niña de primaria o de un niño de primaria, es imposible traducirla a un proyecto político efectivo. Hay muchísimas razones. Habría que arrojar luz sobre cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales. Yo creo que en esta charla me toca poner el énfasis en un aspecto que es simbólico, que es cosmovisivo, que es ideológico y que es precisamente la tecnolatría y su influencia. Y aquí me veo obligado, quizás de modo más riguroso, a recuperar esa comparación inicial un poco provocativa con la religión. Son tres las fuerzas o las ideas fuerza que destilan de este núcleo mítico religioso de la tecnolatría que nos están impidiendo
que están enturbiando la racionalidad colectiva, nos están impidiendo comprender qué está en juego con la crisis ambiental. Además, incluso presentan cierto grado de progresión histórica. La primera es la idea de progreso. Después está la cuestión de la omnipotencia y la cuestión de la salvación. Y me explico. La idea de progreso está absolutamente encarnada en nuestro sentido común, en el de nuestra época. Se resume en algo así como la confianza en el tiempo, ¿no? La autopercepción de que la humanidad está implicada en una suerte de ascenso hacia formas superiores de existencia, que primero se expresa técnicamente, ¿no? La tecnología mejora todos los años y luego, pues, digamos que se traduce a nivel moral o a nivel político. El punto débil socioecológico de esta idea de progreso permanente es que parte de una concepción de la tecnología como variable independiente que es falsa. La tecnología está envuelta en una sociedad y está envuelta en una biosfera. Si la biosfera de la que extrae recursos y energía se degrada o la sociedad que la permite funcionar colapsa, los sistemas técnicos también se hunden. Por eso los romanos pudieron hacer obras de ingeniería que luego tardaron siglos en volver a ser posibles, ¿no? Y, por cierto, esta cuestión de los colapsos a nivel social no es una excepción, más bien es la norma histórica. Quizás nosotros hemos roto la maldición de los colapsos o quizás no. La segunda idea fuerza, la de la omnipotencia, ha nacido como una suerte de aproximación asintótica al límite, a la idea de progreso. Si año tras año podemos mejorar nuestros desarrollos técnicos, pues llegará el momento en el que diremos, bueno, los sueños de omnipotencia que hemos tenido siempre, al menos definidos en base a ciertos problemas, pues se han convertido en una posibilidad física real. Y ante la crisis socioecológica, el sistema cultural dominante suele responder con una idea que se basa en esa noción de omnipotencia, y es la idea de la sustitución del capital natural por capital humano, es decir, por tecnología. El gran error de eso es que lo que llamamos la naturaleza no es, si lo entendemos como un entramado autoorganizado y de ecosistemas con más de 4.000 millones de años de evolución, se descubre como algo de una complejidad que nunca vamos a poder ni atrapar ni sobre todo sustituir. Por ello, jamás habrá un segundo génesis, como especulan algunos gurús de la biología sintética. Y lo que haya de verdad en la tesis filosófica de la postnaturaleza, es decir, que estamos avanzando hacia una artificialización total de nuestros ambientes, no es un dato más, sino que es un gravísimo problema que presagia nefastas consecuencias. ¿Esto significa que no podemos modificar la naturaleza? No. Lo natural no es mejor y puede y debe ser transformado, pero hemos de aceptar la máxima que proponía Barry Commoner en los años 60, de que la naturaleza es más sabia porque es producto de una complejísima evolución que, insisto, no podemos casi ni comprender y mucho menos imitar. Por tanto, es necesario acometer las transformaciones en la naturaleza con el máximo grado de humildad y de precaución. Y ese es el gran engaño o la gran falacia del programa de la tecnociencia sintética. Restaurar ecosistemas es infinitamente más complicado que destruirlos, y además es mucho más absurdo. Como dijo magistralmente Lewis Mumford, llevamos invertidos millones y millones de dólares en crear vida artificial en un laboratorio, cuando la vida está en todas partes, lo cual como un poco es una redundancia. Finalmente, de la percepción de omnipotencia nace la expectativa más hiperbólica, más exagerada y más peligrosamente seductora de la tecnolatría, que es, y además la que más aproxima esto a una religión en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Y es su dimensión mesiánica o su promesa de salvación trascendente. Si hay un tema filosófico de moda en nuestro presente es el transhumanismo, esta idea de que vamos a superar al ser humano en otra cosa, e incluso en algunos de estos autores plantean que estamos al borde de alcanzar lo que se llama la muerte de la muerte, es decir, la posibilidad de suprimir la muerte biológica gracias a cosas como los avances en rejuvenecimiento celular o volcando nuestra mente en un ordenador o cosas así, ¿no? El conocido gurú mediático José Luis Cordeiro, de la llamada Universidad de la Singularidad, va por ahí por la televisión y por charlas diciendo cosas como que en nada menos de que 3 décadas, es decir, en el año 2045, nuestro desarrollo técnico va a permitir que la muerte sea algo opcional. Claro, ¿con qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos con el mito religioso de la salvación del alma técnicamente encarnado. Y que estos relatos religiosos de salvación técnica del alma hayan dejado de ser fantasías de escritores de ciencia ficción y se hayan convertido en un núcleo duro de todo un campo de reflexión de la filosofía, pues es muy sintomático de nuestro suelo cultural y es muy sintomático del tipo de respuestas deficitarias que vamos a dar ante problemas como el cambio climático o como el pico del petróleo. Es decir, si estamos a punto de ser dioses, ¿cómo no vamos a minusvalorar el peligro de la crisis ambiental? Si somos capaces de enfrentar y resolver en el año 2045 el agujero negro más
que para el ser humano siempre ha sido la muerte, ¿cómo no vamos a ser capaces de enfrentar algo así como el agotamiento de los recursos o el colapso de los sumideros, ¿no? La promesa de salvación ante la muerte, que insisto, esto está siendo filosofía académica de primer nivel, es la promesa de la superación del límite más definitivo y más tajante que la humanidad ha enfrentado. Y ante esta perspectiva, cualquier otro problema de límites, y la crisis socioecológica es fundamentalmente un problema de límites, pues se tiene que convertir necesariamente en un juego de niños, ¿no? Claro, estas tres grandes ideas fuerza del mito tecnológico, progreso indefinido, omnipotencia, mesianismo, se suma además un envoltorio muy especial que hace que tengamos todavía que redoblar las precauciones. Y es que en nuestra sociedad los relatos ideológicos sobre futuros técnicamente esperanzadores tienen un papel económico fundamental. Son importantísimos captadores de inversiones y lo son en un contexto además de crecimiento económico complicado. ¿A alguien se le ocurre una mejor manera de atraer el dinero de un inversionista rico, de un rentista de los presupuestos del Estado, que asegurando que se está trabajando la fórmula técnica de la eterna juventud? O sin llegar a tales extremos, cualquier promesa tecnológica, desde la realidad virtual al Internet de las cosas a las energías renovables, tenemos que filtrarla por un poco de pesimismo debido al ya conocido y famoso y trabajado fenómeno hype, ¿no? o los ciclos de sobreexpectación tecnológica. Es decir, todas las tecnologías nacen infladas por unas expectativas enormes que tienen una función comercial, atraer las inversiones para luego conseguir desarrollos que son interesantes pero mucho más modestos. O traducido en un refrán castellano de toda la vida, mucho ruido pero pocas nueces, al menos al principio. Luego ya, evidentemente, las tecnologías consiguen cosas, pero siempre es menos de lo que prometen. Y esto no es nada extraño, ¿no? De hecho, es un comportamiento absolutamente lógico en un sistema como el capitalista, en el que la tecnología, su viabilidad, depende de prometer altos retornos a las inversiones de capital. En resumen, en tanto que somos sociedades culturalmente conformadas por un mito mesiánico basado en la omnipotencia de la tecnología y que además cada uno de los adelantos técnicos particulares y las grandes líneas en su conjunto, porque ¿qué es eso de la cuarta revolución industrial de momento más que un gran hype a nivel civilizatorio? Pues todo esto, como se presenta además bajo el impulso de enormes y costosas campañas de marketing que tienen efectos seductores obvios, pues somos sociedades muy poco preparadas para pensar la crisis ecológica en otras claves que no sean en claves de solución técnica. Y vuelvo aquí a la anécdota de Stephen Hopkins, que yo creo que es una anécdota así como muy valiosa porque nos trasluce mucho de nuestro suelo cultural, ¿no? En los años 70, a finales de la década, el informe del Club de Roma fue contestado por un libro de Adrian Berry que se llamaba Los próximos 10.000 años, donde se argumentaba que la limitación de recursos de nuestro planeta, pues sería salvada mediante la explotación sistemática de los recursos minerales del sistema solar. Esencialmente, el marco en el que se mueve Stephen Hopkins es este, ¿no? Aunque, él le da una vuelta de tuerca y dice que no solo tendremos minas en la Luna o en el cinturón de asteroides, sino que también nos moveremos en una mudanza planetaria a otro planeta. Y es que aunque el cine nos haya acostumbrado a pensar que el astronauta es el ser humano del futuro, si uno se pone en serio a analizar qué ha pasado con la carrera espacial en los últimos 50-60 años, la conquista del espacio es un programa bastante decepcionante, ¿no? Es decir, ¿con qué nos encontramos? Tenemos un lustro de exploración en la Luna repentinamente cerrado, y no por casualidad se cerró en el año 73, que fue cuando surgió la crisis del petróleo. Algunas sondas exploratorias lanzadas, tipo la Voyager y la Viking, como botellas al mar del cosmos. Tenemos una especie de grandes coches teledirigidos muy bonitos en Marte, por el suelo de Marte, no sé, una docena o así. Y aparte, pues la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros del suelo, donde vivirán 20-25 personas, que es la distancia que hay de aquí a León. Pues este resultado, en 50-60 años, cuando esperas en 20 años minas en la Luna, en 100 años la terraformación de Marte, y en 500 años trasladar a toda la población de nuestro planeta en un viaje de 30.000 años a otro planeta, pues es muy pobre. Muy pobre. Y la razón de esta inviabilidad tiene que ver con lo que comentaba Marga, con el hecho de que la tecnología no es omnipotente y la carrera espacial siempre ha sido un lujo de sociedades energéticamente pletóricas, que son las sociedades que vamos a dejar de ser. A mí, más allá de toda esta cuestión, me resulta muy ilustrativo que en un presente cada vez más dramático, ¿no?, en el que suceden cosas como el sujeto político que antes era capaz de generar orden, aunque fuese injusto, generaba orden, como el imperialismo, que hoy solo puede producir estados fallidos. Tenemos una reactivación económica que no llega, a pesar de las delirantes políticas expansivas de los bancos centrales. Tenemos el mayor movimiento de flujo de personas desde la Segunda Guerra Mundial.
Tenemos el cambio climático haciendo estragos y a pesar de todo esto, pues seguimos dando crédito a estas cosas, ¿no? Porque seguimos necesitando pensar lo posible en términos técnicos. Y aquí hay algo que tiene que ver con nuestra construcción antropológica más profunda. Y con esto ya cierro. El siglo XXI yo creo que va a reordenar el campo de lo político en un nuevo eje. Quienes consideran que la crisis socioecológica es un problema que se puede abordar desde coordenadas puramente técnicas y quienes consideramos que, además de desarrollos técnicos, necesitamos avanzar con urgencia hacia profundas transformaciones estructurales de nuestros sistemas sociales para dejar de vivir en sociedades tan desiguales y, sobre todo, estructuralmente expansivas. Y esto último, lo de dejar de vivir en sociedades expansivas, es decir, dejar de crecer, es algo tan revolucionario que ni siquiera la experiencia del socialismo real del siglo XX nos sirve de inspiración, es algo absolutamente nuevo. Y cierro con un ejemplo muy ilustrativo que escuché a Pedro Prieto, un divulgador de los temas energéticos, en una conferencia que me gustó mucho porque es muy ilustrativo, insisto. Si en España mantuviéramos tasas de crecimiento del 3% al año, que es una cifra que cualquier partido político aspira a cumplir, a finales del siglo XXI nuestro país contaría con 558 aeropuertos públicos, 558, casi 2 millones de kilómetros de carreteras, 300 millones de viviendas y la visita anual de 875 millones de turistas. Esto es un disparate que no se va a producir jamás. Y no hay salvación técnica que pueda compatibilizar esto con la realidad biofísica de nuestro territorio. No la hay. Y este ejemplo es suficientemente claro para ilustrar el absurdo de creer que nuestro proyecto económico no es transitorio. Cambiará. Necesariamente nuestra evolución cultural tendrá que dar lugar a otra cosa y la tecnología tendrá un papel que cumplir, pero seguramente esa otra cosa a la que pueda dar lugar puede ser diversa. Y ya tenemos aquí algunas respuestas, algunas orejas del lobo que dan que pensar, ¿no? ¿Qué es Donald Trump? ¿Qué es Marie Le Pen? Sino la concreción política del discurso no hay para todos, que es una concreción política que puede ser útil en un contexto como este y que, por cierto, también podrá apoyarse en el desarrollo técnico para desarrollar ese proyecto político. Es decir, la crisis socioecológica puede ser abordada por una transformación profunda de nuestro sistema social para aprender a vivir bien con menos o por nacionalismos que sean, bueno, que utilicen la depredación para luchar por los recursos menguantes, ¿no? Y creo que una cosa a la otra no se dirime por la técnica que empleemos, sino que se dirimirá por los imaginarios sociales, por los proyectos políticos, por la configuración del deseo y por otra serie de cosas, y ya termino, José, en la cual pues, se influye esencialmente con palabras y con relatos y no con máquinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, no era para presionarte con el tiempo, simplemente estaba controlando que íbamos bien de tiempo y así es. Lo único, simplemente señalaros una cosa que se me había olvidado señalar al principio, que es que normalmente terminamos a las 9, hoy vamos a terminar 15 minutos antes porque Marga tiene que coger el tren de vuelta a Valladolid, entonces para que le dé tiempo terminaremos a las 8:45, con lo que siendo ahora las 8:10 todavía tenemos media hora para poder discutir, para que podáis hacer las preguntas que consideréis o los comentarios que consideréis, siempre, por favor, dejando el tiempo para que otras personas también puedan intervenir. Bueno, voy a hacer algunos comentarios, alguna puntualización, porque bueno, se ha muerto mi catedrático, que era Juan Carlos Rodríguez, que era un catedrático marxista y también, bueno, pues ya tengo como la necesidad de dejar claras ciertas cosas. Creo que vosotros, al fin y al cabo, estamos haciendo una discusión entre lo que significa el valor y lo que significa los bienes. Habéis centrado todo en el siglo XVIII, como si el descubrimiento de la electricidad de alguna manera hubiese cambiado el individuo. Yo quiero manifestar que creo que no es así. O sea, y en algún momento determinado también habéis dicho es que la forma de vida del siglo XVI pues no sería sostenible. Claro, es muy difícil imaginar alternativas emancipadoras cuando bueno, pues eso, cuando Lenin, por ejemplo, dice que el comunismo serían los soviets más la electrificación, ¿no? E incluso, bueno, pues eso, Aristóteles
has hablado del fetichismo de la mercancía, pero en Máquina y Maquinarismo también Marx hace una reflexión muy bonita sobre cómo Aristóteles pensaba que las máquinas iban a ayudar a que los hombres no trabajaran, y justamente ha sido lo contrario. El capitalismo ha hecho que las jornadas laborales se intensifiquen, y nada, y solo quiero subrayar que también habéis dicho que, mm, bueno, que la sociedad de consumo hace que las cosas sean más baratas. Necesariamente, porque leí hace poco en un artículo de Rafael Sánchez Ferlosio que hacía alusión a otro economista, esto no era propio de Ferlosio, que es, bueno, y decía que, claro, que en la sociedad de consumo el 75% del valor de esas cosas que ya nos parecen tan baratas están hechos a base de propaganda, marketing y demás. Evidentemente es necesario que la producción sea muy barata, porque necesitas una propaganda que va desde el cine hasta el anuncio de la televisión que lo requiere, y nada. Y eso, entonces al final es eso. Mi pregunta sería que si como individuos podemos. Sí, buenas noches. Lo primero, agradeceros a los dos porque ha sido muy interesante. Y lo segundo, esta pregunta sería para Emilio, porque me ha parecido pues muy atractiva tu exposición, pero sin embargo, no sé si me he perdido en algún punto, pero ha sido más exponer ideas que poner encima de la mesa alguna solución. Entonces, te pregunto eso, ante la situación en la que vivimos y el futuro que se nos viene encima, pues ¿qué solución ves? Muchas gracias. Hola. Teniendo en cuenta que ambos habéis dicho que no habría que excluir a la tecnología de la solución, sino concebirla de otra forma o cambiar la manera de ver la tecnología, etcétera, etcétera. Y además, enlazando con lo que ha preguntado esta persona de qué soluciones proponéis, yo me pregunto en qué tipo de campos tecnológicos creéis que se debería apostar, se debería invertir pues la creatividad, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, sobre la primera intervención, has dicho al principio muchas cosas que imagino que sean como más comentarios, y la pregunta concreta, si como individuos podemos, yo creo que como individuos podemos poco. Que nos interesa toda respuesta que demos ante esta problemática tiene que ser colectiva, y uno de los mayores riesgos del discurso neoliberal que nos han colado es esta idea, ¿no?, de los pequeños gestos o de las soluciones individuales. Me parece que no, no digo que no sean necesarias, pero que toda solución va a pasar por una reinvención colectiva de la vida colectiva. Respecto a... Sí, es verdad que no he planteado soluciones, porque lo que he intentado hacer es decir que la solución no es solo técnica. Hay todo otro horizonte de soluciones que tiene que ver con el cambio político, que darían para una charla de 2 o 3 horas, pero bueno, esencialmente, dicho así de modo como muy rápido, tenemos que afrontar en el campo de lo técnico el hecho de vivir en sociedades que tengan una relación no patológica con la biosfera, de intercambio de energía y materiales que no sea patológica. Eso nos va a implicar una transformación socioeconómica muy profunda hacia un sistema que ya no puede crecer para funcionar y, por tanto, no puede ser capitalista. Hablamos de un horizonte poscapitalista en sentido amplio, que es una cosa muy difícil, porque yo creo que el poscapitalismo nadie sabe muy bien qué es. Y luego hay una tercera cuestión, que es, para que esto sea políticamente viable necesitamos un cambio cultural. Un cambio cultural que haga que la ordenación de los sentidos de vida pues no se basen en la compra de mercancías y en el consumismo, sino en otro tipo de experiencias con impactos ecológicos menores. Te diría esos 3 grandes horizontes de tareas que se pueden concretar en muchas otras cuestiones. Y lo de los campos técnicos casi que mejor te lo dejo a ti, porque yo creo que vas a poder responder con mayor solvencia. Pero está claro que todo lo que tenga que ver con lo que se va a llamar la economía circular y el reciclaje, las energías renovables, la cuestión de volver a cultivar sin estos insumos químicos y estos insumos tan descabellados en el plano de lo energético, cuestiones que tengan que ver con, pues, no sé, con la rehabilitación de las viviendas. Hay muchísimos campos tecnológicos en los que se podría profundizar. No sé si tú, Marga, quieres... Sí, bueno, la verdad es que es un poco difícil, ¿no? Sobre todo si se plantea como una opción personal, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué puedo apostar mi carrera? Y también es un poco responsabilidad, porque mucha de la gente, por ejemplo, que en su día invirtió en las energías renovables, pues ha visto que después llega la sociedad o la política o la economía y te pega el hachazo, ¿no? Y muchas de estas
alternativas están siendo frustradas por cosas que están fuera de la tecnología. Y son tecnologías válidas, son tecnologías interesantes, pero claro, están compitiendo con una inercia social enorme que muchas veces las lastra. Yo creo que, claro, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la tecnología no puede ir sola, que tienes que ir acompañando con el cambio social. Y mira, quizá una de las cosas que nos enseña es el tema de lo que ha pasado con la agricultura. Yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar y que actualmente tenemos muy descuidado es el sector primario. El sector primario es uno de los que más economía mueve en el mundo. Es la única política de la Unión Europea que es realmente común y que tiene un presupuesto comunitario. Y es uno de los pilares básicos de los tratados de libre comercio. Y sin embargo lo tenemos ahí olvidado porque parece como que es menor. Y un cambio en la agricultura significa un cambio brutal en la sociedad y en los ecosistemas, porque también es una de las principales formas de degradación ambiental y de cambio climático. Y sin embargo, la agricultura ecológica, por ejemplo, bueno, pues supone una ruptura tremenda respecto al paradigma dominante, pero en España, por ejemplo, en los últimos años, la agricultura ecológica ha sobrevivido porque había redes de consumo. O sea que para enfrentarse a ese gran mastodonte de la agricultura química y de la agricultura globalizada, pues se ha tenido que volver a un compromiso ahí social de redes, de pequeños consumidores. Entonces, bueno, pues parece que ha sobrevivido por eso, porque ha tenido un apoyo social. O sea, que si te lanzas a una nueva tecnología, pero no tienes una sociedad que te ampare y tienes que luchar contra todos los gigantes, es posible que no sobreviva por muy buena que sea tu tecnología. Y ahí en ese sentido, bueno, pues lo que decía Emilio, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista del ahorro y de la eficiencia. Pero no olvidemos que todo va junto. Entonces, si te lanzas, lánzate con gente, como dice Emilio, ¿no? Lánzate acompañado para que sea todo lo que avanza, no solo la tecnología. Bueno, aprovecho simplemente para señalar que esa charla de 2 horas que habría que hacer para hablar de soluciones y de alternativas está prevista. De hecho, es la siguiente. En esta línea quedará Carmen Madorrán, nuestra compañera, cuyo título será Del consumo colaborativo a las estrategias de transición, y será dentro de 2 semanas, el 11 de diciembre. Así que razón de más para no perdérselo. Hola, ¿qué tal? Es una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta y entonces, pues, mis disculpas, porque por puro desconocimiento y analfabetismo sobre el tema, pues no sé, pero ante lo que decíais sobre la teoría, o sea, la cultura del miedo y tal, yo creo que mucha gente estamos en esa situación, de decir, cuando habláis, por ejemplo, del pico del petróleo, yo según iba escuchando la charla, decía, bueno, vale, qué desastre todo lo que hemos hecho, pero qué bien que todo esto se va a acabar. Y sin embargo, después voy viendo cómo después las otras energías tampoco valdrían, porque entonces tal. Entonces mi pregunta un poco es que a lo mejor el conocimiento no está como para resolver esta pregunta, insisto, pero bueno, yo la pregunto. ¿Es irreversible? O sea, que, quiero decir, se ha llegado a un límite en el cual incluso aunque tomásemos las alternativas adecuadas y nos organizásemos colectivamente, biológicamente, o sea, la naturaleza está ya como en unas condiciones de declive para la vida humana que adiós, bye bye. Bueno, esa es la pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros, tal y como he visto vuestra charla respecto al tema de la energía, con el tema del petróleo, siempre he pensado que la opción sería estar en contra de las centrales nucleares, el petróleo, los fósiles, y sin embargo esto ya es muy viejo. Siempre se ha luchado por las energías renovables, y lo que durante el tiempo que ha ido en el proceso de la evolución de las energías renovables, se han ido estancando un poco, bien por el capitalismo, porque la absorba, pero yo creo que desde un punto de vista de la sociedad, con alternativas de izquierdas o más sociales, yo creo que se podía llegar como a un equilibrio entre las tecnologías
y las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, en los vertederos se ha aprovechado mucho el tema de las energías del gas, por ejemplo, de los vertederos. Ha habido experiencias hace ya como 20 años en pueblos de Madrid. Se ha apostado también a nivel de urbanizaciones, como por ejemplo en Zaragoza, que se hizo un pueblo alternativo en respecto en energía de consumo propio y de lo que son los materiales de reciclaje, que era un medio ambiente que se podía nutrir. Los tejidos industriales, propuestas como tejidos industriales que fuesen capaces de tener energías a través de energías solar, eólicas, biomasas, que tuviesen que no dependiese de otras opciones de energías tradicionales, para que ese tejido industrial fuese incluso más barato luego a la hora de tener productos. Y esto ya es muy viejo, esto es un planteamiento de hace muchos años, y lo que veo es que volvemos a la misma iniciación de hace pues una media de 25 años, 30 años. ¿No ha evolucionado nada esto? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, me ha gustado mucho. A mí me gustaría hablar o preguntaros a ambos dos, realmente de la escena política más macro, hablando de soluciones, ¿cómo estáis viendo el escenario? A nivel nacional, por ejemplo, se está trabajando en un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, también una estrategia de economía circular. A nivel ya más macro, pues tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión a nivel más macro, a nivel política y gobernanza internacional, hacia dónde creéis que se están dando soluciones, a esas soluciones de cambio climático, de agotamiento de recursos naturales, al igual que la tecnología pretende darlo, o como se ve que puede dar una solución a esa crisis socioecológica. Gracias. Vale, a ver, un poco quizá la alusión ahí más del tema del miedo si llegamos ya demasiado tarde y si es irreversible. Bueno, depende para qué quieras llegar, ¿no? A dónde queramos llegar. Hombre, yo creo que sí que está claro que un declive vamos a ver, porque lo que está es cada vez más obvio es que hemos sobrepasado los límites de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, es como un bosque, ¿no? Cuando sacas exactamente lo que se reproduce cada año, te puedes estancar en una cosa que sea estable. Pero cuando sobreexplotas el bosque, tienes que dejar en un momento dado de talar, o bien tu bosque cada vez es menor, con lo cual puedes extraer menos. Entonces, en los años 70 todavía se podría haber llegado a una estabilización, y ahora ya no es posible. Ahora vamos a tener que bajar. Y de hecho yo creo que ya estamos bajando. Y me parece a mí que la gente más joven sois conscientes de que algo ha cambiado, de que vuestras expectativas no son las que tenían las personas de hace 20 años, que tenían vuestra edad, y que la sociedad de alguna forma va para abajo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues ya sabemos lo que es bajar. Tampoco hace falta tenerle miedo, ¿no? O sea, no es agradable, pero bueno, también tiene su cosa de que te enseña a tocar suelo, ¿no? El estar en una situación de declive, ¿no? Entonces, otra cosa es el colapso, que es una de las dinámicas de las que se habla. El colapso son situaciones en las cuales tenemos una caída brusca y abrupta de las sociedades, que suelen estar acompañadas de dinámicas de violencia, de desestabilización, de pérdida del orden o el Estado. Yo creo que todavía podemos evitar el colapso, pero solo si sabemos afrontar que vamos a bajar y que tenemos que bajar. Porque si no queremos afrontar el que tenemos que bajar, es cuando se acentúan las dinámicas de colapso, cuando sobreexplotamos más todos los recursos que nos dan de comer, ¿no? Y yo creo que sí que es muy importante salir de la cultura del miedo, pero hay que echarle valor, no tenemos otra opción más que echarle valor, no podemos inventarnos cuentos.
Entonces, para salir del miedo uno puede negar las cosas, usar la estrategia del avestruz y taparse los ojos, o puede echarle valor. Y a mí me parece que en esta situación lo que tenemos es que echarle valor, no nos queda otra. Y bueno, respecto al tema de que si estamos como hace 30 años con las mismas soluciones, que si la energía circular, que si las renovables, que si la eólica, y es verdad, estamos con las mismas soluciones. Yo creo que los años 70 fueron un punto clave en la historia de la humanidad, y muchas de las soluciones que se vieron a esos problemas se empezaron a desarrollar, pero después llegó un giro de timón en la política mundial y se olvidaron esas soluciones. Y entonces se empezó a apostar enormemente por la energía nuclear, por ejemplo. Y de hecho, si ves los presupuestos de investigación internacionales, bueno, o la investigación en revistas internacionales y los programas marco de la Unión Europea de investigación, se ve que durante décadas prácticamente todo el dinero iba a la energía nuclear, a la fusión y a la fisión. Y se han invertido una cantidad de millones de euros y de dólares y de marcos, antes de que existieran el euro, enormes en esas alternativas energéticas. Ya han fallado. Las dos energías nucleares han fallado. La fusión, bueno, no sabemos cuándo llegará. Dicen que para 2040, pero si llega ya llega tarde. Y si no sabemos si va a ser rentable, si alguna vez llega, yo creo que no. Y la fisión pues tiene el problema de los residuos y de su peligrosidad que no ha sabido resolver. Yo creo que en su momento pensaron que se podía resolver, pero no se ha sabido resolver. Y tenemos que volver atrás, a coger todas esas cosas más sencillitas, menos deslumbrantes, que se empezaron a intentar, después se abandonaron y ahora tenemos que volver a ellas. Y bueno, pues claro, son cosas más mediocres, digamos, técnicamente, pero probablemente sean más sólidas. Así que, bueno, pues es lo que tenemos. La tecnología no nos permite dar el salto, así que tenemos que pegarlo o seguir caminando de otra forma. Y en cuanto a los escenarios políticos, bueno, yo todavía no sé cómo va a evolucionar la ley de transición. Lo que sí he escuchado es algunos discursos de la presentación de esta ley con el ministro. Hablaba, por ejemplo, de que, claro, la transición era muy compleja, de que no se podía ir demasiado rápido, de que no se podía pedir demasiado porque eso compromete la viabilidad de las empresas y su... Es decir, que el discurso que daban es que lo primero es la economía y luego ya veremos si somos buenos con el medio ambiente. Y a mí me parece que eso está viciado completamente. Es decir, es no entender que la economía y la energía son una misma cosa. Que si tu energía no va bien, tu economía menos. Y que si este país se sigue endeudando energéticamente y teniendo que comprar el 80 y tantos % de su energía del exterior, la economía no puede ir bien. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a meter en el debate. Que es que si, bueno, no sé, es que todavía la teoría económica es muy frágil, no contempla esas cosas, porque yo creo que uno de los principales problemas de esta sociedad es que los economistas no ven la energía, solamente ven euros o solamente ven cifras en los ordenadores de los bancos, pero no se dan cuenta de que debajo está los julios, las kilocalorías por ahí debajo, que son lo que realmente mueve a las personas y a la economía, ¿no? y a las empresas. Y que si tenemos un país que se certifica, pues ¿qué PIB va a tener la agricultura española? ¿Y qué PIB vamos a tener si tenemos que desalinizar el agua con unos gastos energéticos brutales? Y si no tenemos bosques, y si esto es un desierto, pues evidentemente nuestra economía se nos va al garete. Y bueno, pues no sé, yo creo que es que de verdad hay que orientar las políticas mucho más hacia la tierra y hacia la base, la energía y la naturaleza. Y eso está muy, muy lejos todavía de las políticas tanto europeas como nacionales. Y bueno, no sé, este país la verdad es que pienso que tiene un problema de desarrollo rural brutal porque nos estamos quedando vacíos, tiene un desequilibrio territorial espantoso y encima con un peligro de convertirse en un desierto bueno, pues muy importante. Con lo cual, bueno, pues las políticas a años luz. Vale, bueno, pues respecto a la primera pregunta, la de la cultura del miedo, yo creo que sí que estamos en un punto de cierta discontinuidad y
irreversible, pero eso no es un peligro para la vida humana, es un peligro para la civilización actual, que es distinto, ¿no? No equiparemos la vida humana a la civilización actual. Sí que es verdad que la ventana de oportunidad se cierra, por así decirlo. Cuanto más tardemos en tomar medidas, pues la coyuntura de transición va a ser más compleja. Y claro, respecto a la cuestión del miedo, aquí yo creo que es interesante, ¿no? Yo vengo dando charlas sobre estas cosas un montón de tiempo y siempre es como el mensajero de las malas noticias y vas viendo cómo la cara de la gente se deprime cuando hablas. Y he llegado a la conclusión de que igual es un error del ecologismo no distinguir entre diagnóstico y comunicación política, que son dos cosas distintas. No lo sé, a lo mejor necesitamos foros donde se hable con total transparencia de estas cosas y luego para hacer una comunicación política de masas, no digo mentir, pero sino enfocar la cuestión de otra manera, ¿no? Y te pongo un ejemplo concreto. Yo creo que el pesimismo o el derrotismo que suele invadirnos cuando conocemos estas cosas se puede transformar en algo muy positivo y es una vida que gravita alrededor de experiencias como la comunidad, el amor, los cuidados, el deporte, la creatividad, el sexo como algo lúdico, no es algo que necesite un gran equipamiento energético y material. Al contrario, seguramente muchas de las pautas de la sociedad de consumo deprimen estas experiencias. En nuestro colectivo manejamos un concepto que es el de la lujosa pobreza, que yo creo que nos puede como servir para reformular qué tipo de cultura pensada en positivo podemos intentar construir para armar un discurso cultural que gane la batalla del ecofascismo, que prometa mantener la opulencia que se está perdiendo a costa pues, de genocidios, de guerras, etc. Entonces, todo ese trabajo cultural de buscar en nuestra experiencia cotidiana, yo creo que hay muchas cosas, esos elementos de vida buena que no dependen de un desarrollo energético y técnico inmenso, pues nos puede servir para construir una utopía decrecentista estimulante. Y a lo mejor pues, sería interesante repoblar nuestros imaginarios con estas cuestiones. Respecto al tema, comentaba la persona de la segunda pregunta, yo aquí haría como... Hay una cuestión clave que es no confundir los prototipos con la escala de esos prototipos, que hay veces que funcionan en lógicas distintas. Y luego es obvio que las energías renovables pues, no nos pueden permitir vivir en esta opulencia disparatada, porque es disparatado cosas como que millones de nietos de campesinos pobres, yo soy un nieto de un campesino pobre, puedan coger un vuelo para ir a Londres a ver un concierto. Eso es un disparate energético. Pero la vida buena no tiene por qué ser eso. Entonces, evidentemente, las energías renovables yo creo que nos pueden permitir vidas muy dignas, pero no esta locura. Y después, respecto a la cuestión de los escenarios políticos macro, a ver, yo creo que en esencia, y por resumirlo en modo Twitter, todo lo que se está planteando a nivel político macro está llegando tarde. Son las típicas cosas que se deberían haber hecho en los años 70, quizás. También digo que seguramente no sea fácil plantear esto en el discurso político en crudo, y puedo entender que se soslaye o que haya una aproximación cínica, porque es muy difícil que alguien con un discurso como el que estamos teniendo Marga o yo gane las elecciones. Es tremendamente complicado. Dicho esto, creo que por un lado, dado que esos discursos, esos proyectos están, es interesante aprovecharlos a la medida de lo posible para intentar desbordarlos. Yo trabajo la política micro y es lo que hago, pues utilizo muchas de estas cosas como la Agenda 2030, que creo que, insisto, que llega tarde, que no plantea los problemas reales, pero en el terreno de lo político micro me sirve para articular cosas. Y luego no dejaría de reflexionar sobre el hecho que donde se está poniendo el verdadero énfasis no son en estos proyectos de transición ordenada. Seguramente donde nuestras sociedades están poniendo todas las cartas es en la guerra. Y creo que es interesante porque esto va a dibujar muy bien el mapa político que viene, ¿no? Creo que el problema ambiental de nuestro país, por ejemplo, en los próximos 5 o 10 años, se puede llamar Argelia. Y es en cuanto las reservas de gas de Argelia declinen, que ya están empezando a hacerlo. España creo que depende en un 50% del gas de Argelia, pues tendremos que decidir si somos una sociedad que nos empobrecemos o que invadimos Argelia. Y esto es un debate político de primer nivel. Entonces, más allá de la cuestión de qué están haciendo nuestras élites dirigentes para enfrentar estas cosas, está todo lo que se ve, pero que, insisto, llega tarde y no sé hasta qué punto son capaces de tomárselo en serio, pero no por voluntad, sino porque las estructuras sociales te determinan mucho a empujarte pues, a la lógica del crecimiento y luego la verdadera respuesta que se está organizando. La pregunta es si la fusión fría pensáis que puede ser una bendición o una maldición. Me refiero a que la fusión fría, o si mañana nos levantáramos que se acaba de descubrir una nueva energía barata y que no tiene problemas y demás, no iba a ser una nueva explosión de fiesta y agotar todo el resto de materiales, ¿no? Y un
comentario, una idea que hace tiempo que tengo, ¿no? Y es que me parece que como especie hay una serie ya no del petróleo, sino de montones y montones de elementos estratégicos que creo que no nos podemos permitir prescindir de ellos, agotarlos. Podríamos hablar manganesos. No sabemos el día de mañana a qué se puede enfrentar la especie humana que pudiera necesitar de determinados elementos químicos o compuestos que hoy día a lo mejor no sirven para nada, pero mañana sí, ¿no? Y esto es una idea que no lo escucha nadie decir. Es decir, parece que bueno, algo que ahora mismo no sirve para nada, pues el coltán probablemente hace 20 años era una cosa, no lo sé, si a lo mejor no servía para nada. Y hoy pues fíjate cómo funciona, ¿no? Hola, solo una inquietud y una propuesta indecente. La inquietud es que tecnológica está en singular y no en plural, porque hay diversidades, así como diversidades culturales, diversidades tecnológicas. También lo siento desde venir de Paraguay, tierra de agua, y donde las miradas de otros haceres indígenas y campesinos todavía son tecnologías absolutamente vigentes y biorrespetuosas, ¿no? Entonces, esa frase tecnológica, salvación tecnológica, me resuena a mí urbanita y europea. Entonces, me imagino gente como en el MIT, donde más del 38% son migrantes. Entonces, aprender desde esa porosidad de otras tecnologías posibles, viables, económicas y sostenibles, puede ser, y esa es mi propuesta indecente, que puede ser también como una de las miradas, ¿no? Y revalorizar los propios saberes que hay aquí en tu abuelito y en más gente, ¿no? Gracias. Empiezo por el final. Claro, o sea, yo creo que una de las ideas de esta mesa ha sido precisamente arrojar cierta complejidad sobre la mirada tecnológica y entender que tecnologías hay muchas, hay tecnologías, evidentemente está pues toda la línea de la tecnociencia, pero hay otras muchas cosas que también son tecnología y parte de nuestra salvación, si queréis, entre comillas, pues pasa por recuperar muchísimos saberes desperdiciados y prácticas técnicas que hoy pues parece que son un anacronismo, pero se pueden convertir en elementos fundamentales para asegurar una vida buena. Y respecto a lo que comentaba la primera persona, planteas una cuestión que es clave, ¿no? Que es una cierta precaución intergeneracional. O sea, una sociedad sensata sería capaz de intentar prever que puede haber contingencias tales que aseguren que no tengamos que llevar el agotamiento de recursos hasta estos límites, porque nunca se sabe qué puede pasar, pero somos cualquier cosa menos sociedades sensatas. Y esto lo conecto con lo que tú hablabas de si de repente pues encontramos una fuente de energía maravillosa, seguramente en estas condiciones sociales sería una maldición, en estas. En otras, pues no lo sé, a lo mejor esa explosión de fiesta en otras condiciones sociales pues sería muy atractiva, ¿no? Suena muy bien una explosión de fiesta, pero dadas las estructuras sociales en las que estamos, seguramente encontrar una especie del dorado energético sería una maldición. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. Lo de la fusión fría o encontrar otra fuente. Yo la fusión fría creo que no se ha experimentado siquiera en el laboratorio. Claro, porque los límites son tantos que si sobrepasas, si tienes energía, lo que vas a hacer es seguir con la misma dinámica y sobreexplotar todavía más lo demás. Y lo de las tecnologías, sí, evidentemente. Y chapó, o sea, y gran parte de las vías ahora mismo más interesantes para sobreponerse están viniendo del sur, están viniendo pues, de Colombia, por ejemplo, Restrepo, con el tema de la agricultura regenerativa, o bueno, pues muchas cosas de bioconstrucción que vienen de África o vienen de Asia. Y tenemos que ser también un poco humildes de apreciar que ese tipo de cosas son saberes, no solamente son saberes tradicionales, bueno, y gran parte de los saberes tradicionales, incluso de nuestras propias sociedades, eran técnicas muy evolucionadas. Quizás no las podemos llamar tecnología porque no tienen un poco la experimentación científica detrás, pero bueno, son cosas ya muy técnicamente muy elaboradas. Y bueno, ya para poner la nota alegre o un poco optimista con el tema de Argelia. Bueno, pues no sé, esta mañana yo creo que han hecho 3 grados bajo cero en Valladolid. Me he despertado y estaban los tejados blancos con la cellisca y tal. Y bueno, mi casa estaba a 19 grados. ¿Y no usas gas? No, llevo sin encender la calefacción 4 días. Quiero desconectarme del gas, ya lo dije hace un año. Sí, te vi. Y bueno, pues yo creo que lo voy a conseguir porque mi casa está entre 20 y 19 grados, sin calefacción. Entonces, bueno, es una casa en una ciudad, sí que es verdad que la diseñamos bien, este año he mejorado un poquito. Y bueno, pues hay cosas que se pueden hacer y tampoco son tan complicadas. O sea que vamos a ponernos las pilas y realmente
empezar a cambiar individual, socialmente y políticamente y de todo. Bueno, pues ahora sí que estamos en hora para terminar. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, sin duda. Evidentemente, el curso sigue. Tenemos una siguiente sesión en la que realmente ahondaremos en esta cuestión de las alternativas, de las estrategias de transición, de los consumos colaborativos, etcétera. Hoy la sesión lo que pretendía, como bien decía Emilio, era hacer una reflexión crítica sobre la tecnología como única alternativa, no como opción por la cual pasar a la hora de realizar cambios que puedan ser más prometedores para vivir mejor con menos, por así decirlo. En todo caso, respondiendo a alguna de las cuestiones también, o varias de las cuestiones que han salido, lo que está claro, yo creo, es que los escenarios, hay muchos escenarios que se plantean, los más probables seguramente, a todas luces van a plantear muchas dificultades para mantener el status quo, ¿no? O el business as usual, como llaman los economistas, y evidentemente va a suponer muchas dificultades en términos sociales y ecológicos. La cuestión es que, como suele decir Yayo Herrero, ¿no? Solo el hecho de confrontar, luchar organizadamente por estas cuestiones, de poner en práctica alternativas que pongan en el centro la vida de las personas, que pongan en el centro el tener un buen encaje en los ecosistemas, solo ello supone una alternativa de vida, un motivo por el que merece la pena esta vida, ¿no? Entonces, con ello me gustaría cerrar y emplazaros a que no dejéis de venir a las siguientes sesiones, en particular la siguiente sesión, que sería el 11 de diciembre a las 7 de la tarde aquí en el Teatro del Barrio con Carmen Madarrán, y sobre todo termino agradeciéndoles a los ponentes que hayan hecho un hueco en sus apretadas agendas para venir a compartir este ratito con nosotros, y esperamos que lo hayáis disfrutado vosotros, vosotras, y que sigamos discutiendo y aprendiendo. Muchas gracias.